Bienvenidos hermanos y amigos a este estudio nuevamente de la palabra de Dios, y nos encontramos ahora ya en el capítulo 3, versículos del 8 al 13. Vamos a dar lectura a esta porción de la escritura que dice lo siguiente: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guardan el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Hemos leído entonces este pasaje donde nos damos cuenta que ahora los requisitos son para los que no ministran la palabra, pero están al servicio de la iglesia. Son servicios prácticos en la iglesia. Se ve este servicio. Ahora, nosotros tenemos un ejemplo de cómo es la elección y algunas características de los diáconos. En Hechos, el capítulo 6, versículo del 1 al 6, dice lo siguiente: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que la viuda de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y entonces los discípulos vieron que no era bueno que ellos se dediquen a servir a las mesas y desatiendan la palabra de Dios. Por el contrario, ellos dicen: no, nosotros no podemos desatender la palabra y la oración para servir a la mesa, sino que hay entre vosotros varones, pero con algunas características, como dice en el versículo 3, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría. Entonces vemos acá que ellos eligieron pues a los hermanos para que puedan estar en este servicio práctico para las viudas, en este caso para la iglesia. La asistencia diaria para toda la iglesia. Entonces imagínense, en la asistencia diaria tenía que ver algunas personas que puedan estar a cargo de este servicio. Tanto el obispo como el diácono, más que el diaconado consiste pues en un llamado más que en una posición. Sabemos que Dios es el que llama, sabemos que Dios es el que pone, ¿no es cierto? Pero el obispo como el diácono consiste más en un llamado
que Dios hace más que una posición en sí. Entonces, eso debe ser nuestra actitud. Más que una posición dentro de la iglesia, debemos tener también saber de que Dios nos ha llamado para este servicio. Pero entramos a los requisitos de los diáconos. Algunos se van a repetir como hemos visto en los obispos. Algunas cosas se van a repetir, por lo cual vamos a pasar de largo. En primer lugar, dice uno de los requisitos de los diáconos es honestos. Respeto a Dios y a las personas, versículo 8. Debo respetar a Dios con toda reverencia y a las personas. En segundo lugar, sin doblez. Un hombre que dice la verdad desde la primera vez que comienza a compartir y a conversar, debe ser un hombre que siempre dice la verdad. Versículo 8. Versículo 9 dice que guarden el ministerio de la fe. Que guarden el ministerio de la fe, una fe sincera, una fe con convicción sincera, ¿no es cierto? Entonces, se requería hombres así dentro de la iglesia. En cuarto lugar, dice, sean sometidos a prueba primero, sean sometidos a prueba primero. Un hombre se muestra, ¿no es cierto? Muestra su testimonio, su forma de ser a través de su conducta. Por eso dice, sean sometidos a prueba primero, ¿no es cierto? Entonces, a través de la conducta nosotros vamos a ver si pasó la prueba o no pasó la prueba. En quinto lugar, dice, las mujeres asimismo, Dice en el versículo 11, las mujeres asimismo, honestas, no calumniadoras. Quizás el apóstol Pablo estaba refiriéndose en lo que dice el libro de Romanos, el capítulo 16, cuando habla acerca de versículo Romanos 16, 1, dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea. Entonces, de repente Pablo está recordando quizás a Febe y hace esta mención, que las mujeres, ¿no es cierto?, sean honestas, no calumniadoras, no difamadoras, no traicioneras, no chismosas, como hemos explicado ya anteriormente. Versículo 11, las mujeres sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, en lo que se le encomienda, y fieles también con lo de su casa. Entonces, encontramos aquí del versículo 8 al versículo 12, entonces nosotros encontramos los requisitos de los diáconos y también de las mujeres. Entonces, por último, tenemos que recordar que en el versículo 13 nos habla de una promesa, Versículo 13 dice, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. La recompensa de ser un buen diácono, un buen servidor dentro de la iglesia, entonces dice, ganan para sí un grado honroso. Y no solamente tienen un grado honroso, saber de que son servidores de Dios, sino que también dice, y mucha confianza en la fe, que es en Cristo Jesús. Y aquí está. Entonces nosotros podemos ver la promesa que se le hace a los
diáconos. Quizás en el obispo no existe quizás esa retribución de alguna manera, por así decirlo, sino que les dice al diaconado, le dice, ganan un grado honroso y mucha confianza en la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, hermanos, rápidamente hemos visto estos requisitos que se repiten algunos los requisitos a los obispos, pero bueno es siempre recordar las cosas que de repente no se mencionan aquí, como es la honestidad sin doblez, que guarden el ministerio de la fe, que sean sometidos a prueba primero, las mujeres asimismo no deben ser calumniadoras, ¿no es cierto? Entonces para ellas y para nosotros también son las cosas que se mencionan en los requisitos para los diáconos. Pero estos requisitos es para todo creyente, no solamente para los que están como liderazgo, que debe ser una prioridad, pero para todos, para todo creyente, para todo hijo de Dios, estos requisitos deben estar en nosotros. También como un estilo de vida, la honestidad, sin doblez, ¿no es cierto? Siempre hablar de la palabra, ¿no es cierto? A las mujeres no calumniadoras, ¿no es cierto? Entonces, todo eso nos habla este pasaje, pero recordar que siempre Dios es el que llama, Dios el que nos da los requisitos y Dios nos da la recompensa. Así que, hermanos, quiera que este estudio, este devocional, ¿no es cierto?, pueda ayudarnos a recordar lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Y anhelemos y oremos para que Dios pueda permitir estar a su servicio, ¿no es cierto?, permitir estar como maestros de escuela dominical, como consejeros, como ujieres y como de repente en las mesas y tantas otras cosas que dentro de la iglesia uno puede hacer. Así que, hermanos, les animo para que ustedes continúen adelante, para que Dios nos ayude a ser miembros activos, fieles, honestos, sin doblez y tener siempre a todo y cada creyente al servicio práctico en la casa de Dios. Así que, hermanos, nos estamos viendo el próximo video y ya estaremos entrando ya a la última parte del capítulo 3, del 14 al 16. Así que, hermanos, que Dios los guarde y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones.